Sin duda alguna, una de las mayores mentiras de la alimentación fue la de la pirámide alimentaria. Pirámide que situaba en la base la pasta, el pan, el arroz y hasta un paquete de harina. Y pirámide que por supuesto no fue creada por un grupo de expertos o científicos en nutrición, sino por el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, para precisamente vendernos sus productos agrícolas. Pirámide que ha provocado una enorme epidemia de dependencia del carbohidrato, prediabetes, diabetes y resistencia a la insulina, pues nos han hecho dependientes de la glucosa para tener energía. Y perdona que te diga, pero un metabolismo que necesita desayuno para tener energía, pues si no, no rinde, que tiene hambre cada 3 horas, que necesita snacks hasta de viaje y que no puede hacer ejercicio sin azúcar, es un metabolismo estropeado, un metabolismo poco eficiente. Estamos aquí gracias a nuestra primera fuente de energía, la grasa corporal, y hemos perdido la capacidad de acceder a nuestra reserva de grasa por unos hábitos incompatibles con nuestros genes. Y esto la industria alimentaria lo sabe y ha creado productos para volvernos adictos y dependientes, formados por azúcares, harinas refinadas y aceites de semilla ultra refinados, que han creado una enorme epidemia de las enfermedades actuales. Y sin embargo se criminalizó a la grasa y a la proteína y se puso en la cúspide de la pirámide como si fueran perjudiciales, cuando realmente son los que nos han permitido que haya vida. La grasa compone el 40% de tu cerebro y la mayoría de tu sistema nervioso. De hecho, el primer alimento que nos llevamos a la boca, la leche materna, es precisamente muy rica en grasa saturada y colesterol, por algo será. De hecho, incluso el 50% de nuestras membranas celulares, de cada una de nuestras células, están formadas por grasa saturada, porque es lo que les da estabilidad y evita la oxidación. Incluso la grasa saturada es fuente de ácido láurico, que es antibacteriano y antiviral, y permite fijar el calcio a los huesos, dándonos así la mayor posibilidad de tener una buena densidad ósea. Si tan perjudicial fuera la grasa y el colesterol, las personas centenarias, las que más viven, las más longevas, no tendrían el colesterol por encima de 300, y es que a partir de una edad parece que comienza a ser protector. Y no olvidemos que el colesterol es fundamental, puesto que es precursor de las hormonas sexuales y es el que nos permite obtener la forma activa de la tan importante vitamina D. Así que sabiendo esto, te traigo algunas fuentes de grasas muy interesantes para añadir en nuestra alimentación. Aquí tenemos el aceite de oliva. No es un licor de hierba, es aceite de oliva andaluz, este es sevillano como yo, que es simplemente aplastar la aceituna y obtener su jugo, oro líquido. Está repleto de antioxidantes, de vitamina E y de polifenoles, y los estudios demuestran que el consumo de 30 gramos diarios reduce en un 73% la oxidación de las partículas de LDL que están oxidadas, por lo cual es cardioprotector, vital para mis ensaladas, para aliñar la comida y demás. Aquí tenemos aguacate, este es de Málaga en particular, que es una fuente espectacular de omega 9, que también es muy cardioprotector. Y además, si se combina con varios vegetales, se ha visto que multiplica por 15 la absorción de dichos vegetales. Y aquí tenemos el tan criminalizado huevo, el pobre que siempre le echan la culpa de todos los males y nadie se cuestiona nunca cuántas galletas me puedo comer, cuántas Coca-Cola me puedo beber, cuánto pan puedo tomar, cuántos espárragos me puedo tomar. Eso sí, con el huevo hay montada una que todo el mundo le teme. Sin embargo, es una fuente espectacular, además de vitaminas y minerales, de colina, que es un nutriente deficiente en la mayoría de la población. Y esto es un problema, ya que la colina es precursora de la acetilcolina, un neurotransmisor que interviene en nuestro estado anímico. Y si a mi cuerpo le falta colina porque no se la aporto, la roba de las neuronas, generando así a largo plazo un deterioro cognitivo, puesto que el cuerpo lo tiene que sacar de algún lado para fabricar la acetilcolina. Además, es una fuente espectacular de nutrientes, muy saciante y versátil en la cocina. Luego tenemos la tan temida carne roja, que ya hemos desmontado todos los mitos que tiene, tenéis vídeos en mi perfil, y es una fuente espectacular, si se alimenta de pasto la vaca, de ácido linoleico conjugado, que es extremadamente anticancerígeno, una proteína de alto valor biológico, repleto de antioxidantes como la taurina, la anserina, la 4-hidroxiprolina y la carnosina. Espectacular.
Luego tenemos las sardinas, os presento los pescados pequeños sobre todo porque son los más salvajes, no están en piscifactorías y son los que menor cantidad de metales pesados contienen. Además son una fuente espectacular de grasas omega 3 que son antiinflamatorias y cardioprotectoras. Y aquí tenemos el aceite de coco, que también ha sido criminalizado varias veces, sin embargo es una grasa sin refinar y una espectacular fuente de energía inmediata, ya que son grasas de cadena media, grasas que pasan directamente al torrente sanguíneo para ser quemadas como energía, grasas que atraviesan la barrera hematoencefálica y son alimento para las neuronas. Son incluso neuroprotectoras y una fuente de ácido láurico que es antibacteriano y antiviral, por lo cual la grasa es vida, la grasa la necesito y para perder grasa precisamente necesito comer grasa porque es lo que va a regular mis hormonas y lo que me va a mantener saciado y me va a alejar de la dependencia del carbohidrato. Y lo más interesante es que estas grasas no me bombardean el azúcar en sangre, por lo cual evitan la oxidación, la glicación y retrasan el envejecimiento. La longevidad es algo que debemos de alcanzar y para ello en mi membresía en Guerreros de la Salud esta semana he preparado un podcast de 50 minutos con una guía PDF con todas las herramientas naturales para ser más longevos, desde exposición al frío, las saunas, hablamos de las setas, del té, de la alimentación, del ayuno intermitente, del prolongado, hablamos de la cetosis, hablamos del ejercicio físico y de muchas herramientas más, aparte de la suplementación que tenemos para ser unas personas longevas, sanas, fuertes y libres de fármacos.